Solo démosle chance a la... Listo. Buenos días a todos. Para nosotros es un placer entrar en la última charla de lo que es este congreso, porque en la tarde tendremos una actividad un poco más de desarrollo profesional. Aún así, estamos muy orgullosos con la participación que ha tenido la recepción de este evento al público. Estamos muy felices y el día de hoy tenemos una charla que estaba programada para el sábado. Aún así, agradecemos su asistencia y es con una expositora internacional. Ella es la doctora Belkis Zulbarán. Ella es ingeniera forestal que tiene una maestría y un doctorado en lo que es la maestría en ciencias de productos forestales y un doctorado en ciencia de materiales. Las líneas de investigación se enfocan un poco más a lo que es la optimización y el diseño de materiales avanzados y ciencias aplicadas al agua y a la energía. Ella trabaja en la Universidad de Guadalajara y para nosotros es un honor poder traerles este tipo de conferencistas. Sin más, bueno, disculpen, me presento yo también. En este caso me disculpo porque los días anteriores sí he podido tener cámara, el día de hoy se me ha complicado un poco, pero mi nombre es Laura Vega, soy la presidenta del chapter de la UNA. Y les recordamos a todos que pueden ir haciendo tanto en el Facebook como en el Zoom sus preguntas por el chat y al final de la presentación se estarán abriendo un espacio para poder responderlas todas. Igualmente al final de la charla se estará pasando el formulario de asistencia y de participación a lo que es el sorteo del headset, de la lámpara y del speaker. Entonces, sin más, los dejamos con la doctora Belkis. En este momento tiene el micrófono silenciado. Ok, ¿ahora sí me escuchan? Sí, perfecto. Ok, bueno, muchas gracias Mari por la presentación. Bueno, el día de hoy les voy a hablar un poco de varios proyectos que estamos llevando a cabo aquí en el Centro Universitario de Tonalá, específicamente en el CU Tonalá, sobre conversión integral aplicando química verde de residuos agroindustriales para la producción de biocombustibles y materiales avanzados. Sé que el tema del Congreso está muy enfocado en la parte de química verde, nanotecnología y nuevas tecnologías que son ambientalmente amigables con, bueno, que son amigables con el ambiente. Entonces, de todo eso, pues, hacemos un poquito. Entonces, primero, les quiero mostrar un poco de dónde vengo. Permíteme. Un momentito que como que se trabó. Ajá. Entonces, como les decía, vengo del Centro Universitario de Tonalá. El Centro Universitario de Tonalá forma parte de la red universitaria de la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara es la segunda universidad más importante de México. Nosotros nos encontramos en el estado de Jalisco y dentro de Jalisco Tonalá se encuentra muy cerca de Guadalajara, es un municipio y ahí nosotros tenemos este centro universitario, que es un centro universitario relativamente nuevo. Aquí les coloco la página del Centro Universitario de Tonalá por si tienen, quieren indagar un poco más sobre las carreras que nosotros ofrecemos. Como les digo, este centro universitario es relativamente nuevo, apenas tiene 6 años, pero no, ya tenemos un gran número de estudiantes. Aquí se dan carreras que van desde medicina, administración, abogados, ingenierías y también el área de humanidades, ¿no? Damos diseño de artesanías. Entonces, es un centro universitario multitemático y que, bueno, satisface las necesidades de educación superior en esta área del Estado. Bueno, ya Mari me presentó.
Yo tengo la siguiente formación. Yo soy ingeniero forestal, egresada de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Luego me vine aquí a México hace ya varios años a estudiar la maestría en Ciencia de Productos Forestales en la Universidad de Guadalajara, México, en el Departamento de Madera, Celulosa y Papel. Y luego hice mi doctorado en Ciencia de Materiales también aquí en la Universidad de Guadalajara, en el Departamento de Ingeniería de Proyectos. Entonces, digamos que ya de nacionalidad, pues ya soy mexicana, pero nacida en Venezuela. Entonces ya tengo varios años aquí en México, aunque bueno, todavía no se me quita mi acento venezolano, pero bueno, esas son cosas que nunca se quitan, ¿no? Otra cosa importante, bueno, he estado dando clases aquí en el Centro Universitario de Tonalá. Básicamente, nosotros tenemos algunas ofertas de posgrado, como son la maestría en Ingeniería en Agua y Energía, el doctorado en Agua y Energía y el doctorado en Investigación Multidisciplinar en Salud. Estos son los 3 programas de posgrado en donde yo doy clases. Si ustedes están interesados en posgrados, en la oferta académica de los posgrados de la Universidad de Guadalajara, se pueden meter en las páginas. Bueno, esta es la página directa del posgrado del Cutonalá. En el Cutonalá existen otros tipos de posgrados y aquí lo importante que ustedes deben checar si están interesados en estudiar en México es que el posgrado cuente con beca de manutención. La beca de manutención CONACYT es una beca que también pueden aplicar extranjeros, como ustedes, los que están en Costa Rica o en Centroamérica. Y la mayoría de los posgrados que tiene la Universidad de Guadalajara, pues tienen esta beca, ¿no? Ahí lo único que tienen que checar, pues son los requisitos y que, bueno, que la beca esté disponible. Dentro de los posgrados en donde yo participo, las áreas de interés, como también lo dijo Mari, pues son básicamente ciencias aplicadas al agua y la energía y diseño y optimización de materiales avanzados, ¿no? Entonces, básicamente los trabajos que nosotros realizamos pues están muy enfocados hacia esta temática, ¿no? En la parte de química verde, tecnologías limpias y también la parte de nanotecnología. Entonces, bueno, como para ya empezar a hablar del tema de química verde, aunque me imagino que ya en las demás pláticas pues lo han conversado, básicamente la química verde pues es el diseño, ¿no?, de productos y procesos químicos que implican la reducción o eliminación de productos nocivos o también de cualquier consecuencia que sea negativa para el ambiente, ¿sí? Entonces, partiendo de esto, pues existen los 12 principios de la química sustentable o la química verde también le dicen. Ok. Entonces, dentro de los 12 principios que tiene la química verde, los voy a mencionar y voy a hacer hincapié en donde nosotros aquí en los proyectos de investigación que nosotros realizamos caemos, ¿no? Por ejemplo, el primer principio es la prevención, evitar formación de residuos, la parte de economía de átomos, que los métodos deben ser diseñarse para maximizar los recursos, productos químicos intermediarios que sean menos tóxicos, productos finales más seguros, reducción del uso de sustancias auxiliares, por ejemplo, la parte de los disolventes, ¿sí?, o agentes de separación, reducción del consumo energético, o sea, tratar de hacer los procesos con el menos consumo de energía, uso de materias primas renovables, siempre que sean técnica y económicamente viables, reducción de la derivaciones innecesarias, o sea, en las etapas de producción, reducir el número de etapas cuando se produce un producto, ¿sí? Uso de catalizadores para hacer más eficientes los procesos, diseño para la degradación, o sea, que los materiales estén diseñados para que después de su vida útil, pues, se reintegren al ambiente, desarrollo de tecnologías analíticas para monitorización en tiempo real
y minimización de riesgos por accidentes químicos. Entonces, en general, estos son los 12 principios de la química verde. En los proyectos que yo desarrollo junto con mi grupo de investigación y mis estudiantes, pues nos enfocamos, uno, en la parte de reducción de consumo energético. Tanto en la generación de materiales nuevos, la idea es siempre tratar de disminuir ese consumo o usar energías renovables que también sean menos contaminantes para el ambiente, ¿sí? Otra, diseño de materiales o de productos que sean degradables, ¿no? Que luego de que su vida útil se acabe, se puedan degradar. Otro es la reducción de sustancias auxiliares. Tratamos de trabajar con solventes orgánicos que no generen estos residuos y tratando de utilizar disolventes que no sean tan nocivos, ¿no? Y bueno, el principal, que es el uso de materias primas renovables, ¿sí? Entonces, dentro de las materias primas renovables, los proyectos que he estado desarrollando en los últimos años es básicamente el aprovechamiento de los residuos, ¿no? Cuando hablamos de biomasa lignocelulósica, pues siempre ubicamos el árbol, pero no necesariamente los componentes que están en los árboles solamente están en los árboles. Si ven acá, podemos encontrar básicamente la biomasa lignocelulósica, podemos tener celulosa, lignina y hemicelulosa, ¿no? Esos son los componentes básicos de una biomasa lignocelulósica. Estos tres componentes básicos se pueden encontrar también en otro tipo de especies vegetales, como son, aquí les pongo el ejemplo de lo que nosotros hemos estado trabajando. Este es el lirio acuático, el olote de maíz, que creo que allá en Costa Rica le dicen tusa, pero básicamente es la parte, después que se le quita el grano de maíz, lo que queda. Aquí en México es muy emblemático el desecho de la industria tequilera, como es el bagazo de agave o todo el residuo que se genera de la extracción del agave para la producción de tequila. Y otro es el desecho de la caña de azúcar, ¿sí? Entonces, digamos que todos este tipo de biomasa, pues tienen estos mismos componentes. Entonces, los componentes, pues son celulosa, dependiendo del tipo de materia prima, si es residuo, si es árbol, o si es la planta como tal, pues el porcentaje de composición va a estar entre un 38 y un 50%. Básicamente, pues bueno, esta es la estructura química de la celulosa. Más adelante les voy a hablar un poquito más, porque digamos que me enfoco más en el aprovechamiento de la celulosa. Están también las hemicelulosas, que bueno, estos son compuestos que son carbohidratos. Si ven aquí, pues son unidades de azúcares, de glucosa. En el caso de las hemicelulosas, pues son otro tipo de azúcares como pentosas, hexosas, ¿sí? Y otro componente que también es muy importante es la lignina. La lignina se encuentra entre un 15 y un 25%. Este componente pues no es carbohidrato. Como ven aquí, pues tiene una unidad de fenilpropano. Son alcoholes. Y bueno, este es un producto que también se puede aprovechar muy bien. En el caso particular, en mi grupo de investigación, pues nos hemos enfocado más en el aprovechamiento de la celulosa y de las semicelulosas, ¿no? Sin embargo, con las ligninas también se puede trabajar para hacer productos de valor agregado. Bueno, entonces, en la biomasa como tal, bien sea en la madera o bien sea en una especie vegetal, se encuentra toda unida, ¿no? Toda conforma una estructura. Esta estructura, la idea para aprovechar este material vegetal es separarlo, ¿no? La idea es aplicar algún proceso que me permita separar estos tres componentes
que son la lignina, la hemicelulosa y celulosa, porque cada uno por su parte, pues yo le puedo dar una aplicación. También aquí depende de la especie vegetal, también van a tener otro tipo de componentes, pero en muy poca cantidad, que son los extraíbles. Los extractivos, pues bueno, es poca la cantidad que puede tener, pero sí va a depender mucho de la especie vegetal, ¿sí? Entonces, bueno, la celulosa usualmente tiene una forma de fibras, es un material fibroso, y la lignina y las hemicelulosas se encuentran como embebidas entre las celulosas. Entonces aquí la idea es eliminar las ligninas, o más bien separar las 3 fracciones de estos componentes para cada uno darle una aplicación. Entonces, ¿qué se hace para separar estos componentes? Bueno, hay diferentes tratamientos, desde mecánicos, físicos, térmicos, biológicos y químicos. Aquí es donde entra un poco la parte de química verde, ¿no? O sea, dependiendo del proceso que yo vaya a realizar, pues es el tratamiento que voy a hacer, ¿no? Por ejemplo, existen los tratamientos mecánicos y físicos, que aquí la idea es tratar de que la madera o el residuo, pues hacerlo un tamaño más pequeño, de manera que se aumente la superficie de contacto y así mejorar que, por ejemplo, los químicos que se vayan a utilizar, pues entren mejor a la estructura del material y se pueda separar, ¿no? Los componentes que anteriormente les mencioné. En la parte de los tratamientos térmicos, pues aquí es aplicando temperatura, ¿sí? Para también promover esa separación o degradación de estos componentes de la biomasa. Existen también procesos biológicos, que aquí, bueno, es la acción o la idea es utilizar algún tipo de microorganismo, que puede ser hongos o alguna enzima, que pueda degradar alguno de los componentes de manera tal que libera los otros, ¿no? Si yo aplico un hongo que sea capaz de degradar la lignina, pues la hemicelulosa y la celulosa, digamos que quedarían disponibles, ¿no? Si es el caso que no quiera aprovechar la lignina. Y los procesos químicos. Entonces, aquí también la idea es aplicar un reactivo o varios reactivos químicos para hacer esa fragmentación, ¿no? Separar los 3 componentes. Usualmente, bueno, estos procesos químicos pueden ser ácidos, básicos, y hay un proceso que se utiliza mucho, que es el proceso organosol. Que este proceso, el proceso organosol, es el que es un poco más amigable con el ambiente, porque la idea es utilizar solventes orgánicos. En el caso de los procesos ácidos, pues usualmente se usa pues ácidos, ¿no? Entonces los ácidos sí son un poco más peligrosos, digamos, de manejar, y que, bueno, a veces pueden generar algún tipo de residuo, ¿no? Nosotros, en los trabajos que realizamos, tratamos de enfocarnos aquí en el proceso organosol. El proceso organosol se puede aplicar a cualquier tipo de biomasa. Aquí les pongo el ejemplo. Bueno, primero se realiza, o sea, la biomasa como tal, cuando está en la naturaleza, pues tiene un tamaño de partícula muy grande, o sea, son ramas grandes, ¿no? Aquí la idea es que este material se debe reducir a un tamaño de partícula pequeño. Se trabaja también con mallas, o sea, la idea es tener un tamaño de partícula aproximadamente de 2 milímetros para que el solvente orgánico pueda entrar y hacer la separación de los componentes. Entonces, en el proceso organosol que nosotros utilizamos básicamente solventes orgánicos como el etanol y el ácido acético. Y las muestras de biomasa, pues bueno, aproximadamente se utilizan 400 gramos y se usa este tipo de reactor, que es un reactor tipo Jaime. Aquí también, bueno, lo único en este proceso organosol es que es termoquímico, o sea, se utiliza cierta temperatura. En este caso, nosotros trabajamos con temperaturas que van más o menos 150, 170 grados centígrados,
y a cierta presión, ¿no? En este reactor Jaime gira, o sea, constantemente está girando y así pues hace mejor su trabajo los reactivos. Entonces, luego de que pasa el tiempo, o sea, también aquí depende mucho de la materia prima, ¿no? O sea, y de la composición que tenga la materia prima. Aquí la idea es tratar de separar los componentes. Entonces, luego de que se aplica el tratamiento organosol, se van a tener dos fracciones. Una fracción sólida, que puedo lucir así, o sea, un poco oscurita, porque en esa fracción todavía se supone que debo tener celulosa y una parte de la lignina. La lignina es la que le da ese color así como café. Y otra fracción, que es una fracción líquida. En esta fracción líquida voy a tener parte de los solventes que utilicé para hacer el proceso y las hemicelulosas disueltas, y también voy a obtener una fracción de lignina que se pudo haber disuelto, ¿sí? Entonces, si yo quiero aprovechar estas dos fases de este material, a la fracción sólida, se le puede hacer un proceso que se llama blanqueo. El blanqueo, hay infinidad de tipos de blanqueos. Aquí también la idea es tratar de usar un blanqueo que no sea tan nocivo para el ambiente. La tendencia ahorita es tratar de usar, por ejemplo, ozono o alguna técnica para tener, aquí la idea es eliminar la lignina y obtener solamente la celulosa. O sea, la lignina la puedo aprovechar para hacer otro producto. En el caso de nosotros, eliminamos la lignina y nos quedamos solamente con la celulosa. Usualmente, bueno, la celulosa luce así, en un color blanquecino. Y con la fracción líquida, aquí lo que nosotros hacemos es extraer los solventes que pudieron haber quedado luego del proceso del tratamiento organosol y extraer la mayor parte de hemicelulosas, y a esto le llamamos hidrolizado. Entonces, con este hidrolizado rico en hemicelulosas, pues aprovechamos para hacer otro proceso, ¿sí? Básicamente, con la celulosa hacemos materiales avanzados y con el hidrolizado de las hemicelulosas lo utilizamos para generar un biogás, ¿sí? A través de un proceso de anaerobio. Entonces, digamos que este es el proceso como para hacer la separación, y de aquí, pues bueno, seguimos trabajando estos materiales. Entonces, para hablarles un poco de la celulosa pues es un homopolisacárido que está compuestos por estas unidades, que son unidades de anhidroglucopiranosas, se encuentran unidas por este enlace que se encuentra aquí, que es el enlace 1 beta 4, es un enlace glucosídico, y básicamente pues son dos unidades de glucosa que se encuentran unidos por este enlace, y esta unidad se repite muchas veces, ¿no? Depende del grado de polimerización, las veces en que se va a repetir esta unidad repetitiva de la celulosa. A esta unión, o cuando tenemos dos glucosas unidas con un enlace 1 beta 4, se le llama celobiosa, y esa es la unidad repetitiva de la celulosa. Entonces, dependiendo del peso molecular, pues bueno, la celobiosa se va a repetir n veces. Una característica que tiene la celulosa es que por sus grupos OH, los que se encuentran aquí, ¿sí? Estos grupos que se encuentran aquí, básicamente 3, la celulosa puede tener puentes de hidrógeno que pueden ser intermolecular, o sea, entre las moléculas que se encuentren. Por ejemplo, aquí tenemos una celulosa y aquí tenemos otra. Podemos tener puentes de hidrógeno entre celulosas y también puentes de hidrógeno intramolecular, que quiere decir que sea entre la misma molécula de celulosa. Esta particularidad de formar puentes de hidrógeno es lo que le da la resistencia a la celulosa como tal, ¿sí?
Entonces, ¿cómo se dice? Pero vemos que también como son puentes de hidrógeno, esto hace que sea un poco susceptible a un material hidrofílico, o sea, tiene una afinidad por el agua. Sin embargo, no es capaz de disolverse en agua debido a estos puentes de hidrógeno que se encuentran intramolecular, ya que cuando son muchos puentes de hidrógeno, pues son muy fuertes y es un poco difícil eliminarlos, ¿sí? Entonces, los puentes de hidrógeno son los que le dan la resistencia a la celulosa. Otra particularidad es que, bueno, forman fibras, ¿sí? Entonces, al formar fibras, también se organizan en cierta estructura. Esta organización, ¿sí? Como ven acá, hacen que todas las fibras se encuentren como en un conjunto, ¿sí? Y esto también le da la resistencia a la celulosa. Aquí, por ejemplo, es cuando están en el árbol o cuando están en el material vegetal. La celulosa usualmente se encuentra pues embebida entre la lignina y las hemicelulosas que están acá, ¿no? Entonces, cuando yo elimino hemicelulosas y lignina, pues tengo un conjunto de fibras que también pueden estar juntas y a su vez estas fibras se acomodan de cierta manera que se les llama microfibrillas y hasta llegar a un punto que se les llama nanofibrillas, o sea, son moléculas de celulosa que se encuentran de cierto orden y forman esta estructura. Entonces, bueno, cuando hablamos de la celulosa y como tiene este tipo de estructura, decimos que la celulosa, bueno, por su misma conformación, va a tener unas regiones que son regiones ordenadas o muy cristalinas y otras que no son tan ordenadas, que se les llama amorfa. Se han propuesto algunos modelos, este es un modelo muy aceptado, ¿sí? En donde, bueno, concluyen que, bueno, que la celulosa pues tiene una fracción que está muy ordenada, que sería la parte cristalina, pero otra fracción que sería la parte amorfa. Este tipo de modelo, pues bueno, es el que nos da un poco de pie por ejemplo, cuando se quieren formar nanocristales de celulosa, estamos hablando de solamente la parte cristalina, porque esta parte amorfa pues se elimina con algún proceso, que usualmente es con ácido sulfúrico, ¿sí? Ok, entonces, bueno, aquí hay algunas fotografías de cómo luce una fibra de celulosa. Las fibras de celulosa, una vez que se aíslan de la lignina, las hemicelulosas y que se les aplica algún tipo de blanqueo, pues se ven así, ¿no? Esta es una escala grande, ¿no? A 50 micras. Pero si lo analizamos internamente, esas fibras pues se encuentran formando microfibrillas y a su vez esas microfibrillas, nanofibrillas, ¿sí? El tamaño de las fibras de celulosa pues es variable. Depende mucho del proceso de obtención y de los procesos que se le hayan realizado. Pero depende, y también depende de la aplicación que se le vaya a realizar. Si las fibras de celulosa se les aplica algún tipo de blanqueo, es porque se va a utilizar, por ejemplo, para un tipo de papel, como es el papel bond. Hay algunos, por ejemplo, la celulosa o que se utiliza para hacer cajas de cartón, no tiene un proceso de blanqueo, por lo tanto son fibras que son un poco más rígidas y tiene cierto contenido de lignina para darle como más rigidez a ese material. Ok, entonces, bueno, ya hablamos aquí de la celulosa, esto es en general lo que les acabo de comentar, y bueno, en mi grupo de investigación lo que hemos estado trabajando es con este tipo de materia prima, o sea, árboles, bagazo de agave, olote de maíz, y también hemos estado trabajando muy en colaboración con la Universidad Nacional de Costa Rica, con el residuo de la piña, con la maestra Marianelli Esquivel. Entonces hemos estado trabajando utilizando los procesos de extracción
que sean menos contaminantes, por ejemplo, como el proceso organosol. Y la idea, bueno, es obtener la celulosa y luego esta celulosa trabajarla a escala nanométrica. Entonces, hemos hecho trabajos en donde hemos obtenido nanocristales de celulosa utilizando ácido sulfúrico, y también hemos trabajado con nanofibras de celulosa aplicando procesos mecánicos, ¿sí? Acá ahora les voy a mostrar algunos ejemplos del uso, o más bien de los materiales que hemos realizado a base de nanocelulosa con aplicación en agua, ¿no? O para remediar, para remediar aguas contaminadas. Entonces, nos interesa mucho trabajar con el proceso de tratamiento de agua, ya que, bueno, en los últimos años, en muchas partes del mundo como tal, existen, bueno, diversos tratamientos de aguas que son los convencionales, ¿no? O sea, usualmente las aguas como tal tienen un proceso físicos que eliminan contaminantes de tipo arena, grasas. Luego, usualmente las plantas de tratamiento tienen tratamientos primarios en donde también bueno, en este caso aplican procesos físicos y químicos para eliminar otro tipo de contaminantes. Existen tratamientos secundarios en donde se elimina, aquí la mayor parte son procesos biológicos en donde se elimina la materia orgánica disuelta y coloidal. Y por último, existen los tratamientos terciarios. En la parte de los tratamientos terciarios se utilizan procesos físicos, químicos y biológicos para eliminar contaminantes como por ejemplo metales pesados, contaminantes que sean difíciles de eliminar en estos procesos de tratamiento de aguas. Usualmente, o aquí en México, tenemos el problema de que las plantas de tratamiento usualmente llegan hasta acá, ¿no? Hasta un tratamiento secundario. O sea, se elimina la materia orgánica, algunas contaminantes de tipo coloidal, pero no eliminan otros contaminantes que también son muy perjudiciales para las personas, como son los metales pesados, como son los coliformes fecales. Entonces, aquí la idea es tratar de diseñar algún tipo de material o algún tipo de material más que todo para trabajar en este punto, ¿no? En este punto para eliminar ciertos contaminantes que los procesos de tratamientos convencionales no eliminan. Bueno, entonces, como son contaminantes muy específicos o contaminantes con ciertos tamaños de partícula, aquí se puede utilizar, o uno de los tratamientos terciarios que se ha utilizado es la filtración, o más bien la microfiltración. Aquí la filtración pues depende mucho del tamaño de la partícula, ¿no? Podemos tener como tratamiento terciario la ósmosis inversa cuando trabajamos con tamaños muy pequeños por el orden de los iones, ¿no? También podemos tener la nanofiltración, que aquí en este punto elimina contaminantes que tengan este tipo de tamaño, o sea, hablamos de más o menos moléculas. Ultrafiltración, que serían micropartículas, y la filtración como tal, que serían partículas más grandes, ¿no? Aproximadamente 100 micrómetros. Con los materiales que nosotros queremos realizar, pues queremos estar en el orden de la nanofiltración. O sea, hacer un material que sea nanoestructurado y que pueda eliminar moléculas, ¿no? No tanto llegar a la parte de ósmosis inversa, sino más bien estar en esta parte, de eliminar ciertas moléculas como, bueno, que dependen del tipo de contaminantes, ¿no? Que se quiere eliminar. Entonces, bueno, hemos hecho varios trabajos. Uno es membranas nanoestructuradas de celulosa vegetal. Entonces partimos del agave. Como les dije, el agave es una planta que se utiliza
para la extracción del tequila. Usualmente, bueno, se extrae la fructosa que está dentro de esta planta, pero al final, luego de la cocción, de que se extraen estas fructanas, queda un residuo. El residuo se le llama bagazo de agave, ¿sí? Y por la gran producción de tequila que se tiene aquí en México, este residuo es muy abundante. Entonces nosotros, a partir de este residuo, le hacemos, bueno, ahorita les explico, proceso organosol, y la idea es obtener un material, ¿sí? Nanoestructurado, que, bueno, básicamente luce como una hoja de papel, pero en su estructura, pues sí tiene un arreglo. Entonces, partimos del bagazo de agave, le hacemos una extracción por procesos organosol, luego un blanqueo para obtener las fibras de celulosa blanqueadas. Estas fibras de celulosa se le aplica un proceso mecánico para obtener nanofibras de celulosa a través de un microfluidizador, y por último se hacen las membranas, ¿sí? Entonces hay diferentes maneras de hacer membranas. En este caso hicimos membranas por casting. Entonces, si analizamos la estructura de estas membranas usando microscopía electrónica de barrido, podemos ver, aquí se ven, bueno, aquí le hicimos un corte a la membrana, ¿sí? Aquí también depende mucho del grosor que tenga la membrana. Le hicimos un corte y cuando lo analizamos, vemos cómo se acomodan estas fibras y que el material pues se encuentran formando pequeños poros. Estos poros son los que van a retener los contaminantes que nosotros queremos estudiar. Entonces, si analizamos como más de cerca, vemos, aquí se pueden ver el tamaño de poros de las membranas que nosotros obtuvimos. Aquí hay otra fotografía. También se ven las fibras grandes, o sea, todavía tenemos, bueno, en este trabajo tuvimos todavía fibras que no se llegaron ¿cómo se dice?, a escala nano, pero sí en general podemos observar la porosidad, ¿no? La porosidad del material. Al analizar el tamaño de poros por técnicas para medición de porosidad, vemos que el tamaño de los poros de la membrana nanoestructurada pues es muy variable, ¿no? O sea, podemos tener poros desde muy pequeños, aquí no se ve, no, aquí está, más o menos en el orden de los nanómetros, ¿no? Que básicamente eso era lo que queríamos en un principio porque queríamos realizar nanofiltración. Probamos con un contaminante de tipo emergente, como es la ciprofloxacina. La ciprofloxacina es un antibiótico que es de alto espectro, que las personas utilizan mucho y que, bueno, básicamente por su estructura es un material, es un contaminante que prevalece, o sea, que las plantas de tratamiento no lo pueden eliminar por tratamientos secundarios y a veces por tratamientos terciarios, que usualmente el que utilizan aquí en México es el ultravioleta, no se puede eliminar, entonces queda, como tal va directo a las aguas y bueno, lo volvemos a consumir y bueno, nos puede afectar. Entonces, la idea era tratar de probar o hacer pruebas para saber si las membranas que nosotros estábamos haciendo de celulosa eran capaces de absorber este tipo de contaminante emergente. Para este estudio simplemente hicimos absorción, porque también la idea es hacer nanofiltración, pero para nanofiltración pues necesitamos un equipo que maneje ciertas presiones, ¿no? Porque para hacer pasar el agua por una membrana con poros en el orden de los nanómetros, pues sí se necesita aplicar ciertas presiones. Entonces nosotros para este estudio, pues simplemente primero queríamos saber si la membrana como tal era capaz de absorber este contaminante. Hicimos pruebas con agua contaminada
Pero bueno, básicamente era agua sintética que nosotros preparamos con cierto porcentaje del contaminante que queríamos estudiar. Entonces luego aplicamos la membrana y después de un tiempo, o sea, hicimos por diferentes tiempos, eliminamos la membrana y bueno, en teoría se supone que el agua pues tenía que quedar limpia, ¿no? Aquí lo que nosotros medimos fue la eficiencia de absorción de estas membranas y lo hicimos por espectroscopía UV porque medíamos la concentración del agua al inicio y después al final, luego de que eliminábamos la membrana, ¿sí? Bueno, en el espectro UV-Vis, pues hicimos, primero analizamos una muestra de la ciprofloxacina a 40 miligramos por litro, o sea, como la solución que se utilizó, ¿sí? Sin ningún, como blanco, sin aplicarle la membrana, y observamos, bueno, este pico característico, ¿no? Más o menos aquí en 294, por ahí. Luego, al agregar las membranas de celulosa, pues fuimos viendo que este pico pues se iba disminuyendo. Y después, bueno, realizamos cálculos, primero de concentración, después analizamos el área bajo la curva, ¿sí? De los espectros de absorbancia de UV-Vis y calculamos el porcentaje de absorción. Bueno, aquí de manera muy general les muestro algunos resultados, porque bueno, les quiero hablar de otras cosas en la plática, pero bueno, en general usamos diferentes tiempos en donde colocamos la membrana y analizamos diferentes concentraciones del contaminante. En general, vimos que la membrana de celulosa sí era capaz de absorber el contaminante. Sin embargo, bueno, el porcentaje de absorción, por ejemplo, a las 12 horas de 40 miligramos por litro, pues fue apenas 18%. El mejor de los resultados fue cuando analizamos una concentración de 30 miligramos por litro, y fue aproximadamente de un 33% de absorción, ¿sí? Si lo comparamos con otro tipo de material, a lo mejor pues es muy poco, ¿no? Porque la idea es que un material pues absorba lo más que se pueda, ¿no? Entonces, bueno, estos fueron unos primeros ensayos que se hicieron probando con este tipo de contaminantes. Ahora lo que sigue, pues bueno, es a estas membranas, pues irles haciendo alguna modificación para que sea capaz de absorber más este tipo de contaminantes. También lo otro que pensamos hacer, bueno, es probar otro tipo de contaminantes, ¿no? A lo mejor con este tipo ciprofloxacina, pues no fue tan eficiente, pero con otros contaminantes a lo mejor sí. ¿Sí? Ok, otro material que también realizamos fueron membranas de nanocelulosa utilizando otra técnica que es el electrospinning. Con el electrospinning es una manera de hacer membranas, el cual consiste en aplicar un campo eléctrico. Aquí tenemos la solución de la nanocelulosa y aplicando una corriente eléctrica se van formando las fibras y estas fibras son depositadas en una superficie, ¿sí? Aquí la cuestión es generar la fibra y que o sea, donde se depositen de una manera organizada, ¿sí? Entonces, acá también lo que tratamos de hacer es no solamente utilizar nanofibras de celulosa, sino hicimos un material compuesto y lo mezclamos con PCL, ¿sí? Con policaprolactona, para tener una mejor estabilidad en el material que se estaba realizando, ¿sí? Entonces, estas fueron las condiciones de trabajo aquí en el sistema electrospinning. Y bueno, básicamente aquí se ve cómo después que se deposita el material, pues básicamente pues es como también una hoja de papel, pero esta, a diferencia de las otras que hicimos,
las fibras se encuentran mucho más definidas y la porosidad también es mucho más definida en comparación con la que hicimos anteriormente. Para este trabajo sí tratamos de hacer filtración, o sea, que usamos filtración del tipo de laboratorio, colocamos las membranas acá y aplicamos, o sea, le agregamos el agua con cierto grado de contaminación y la filtramos, ¿no? O sea, aplicamos una presión y se filtró el agua. No hicimos absorción como tal, sino aquí en este caso sí hicimos filtración. Así lucen, o más bien se ve la estructura de las membranas que se hicieron por esta técnica. Aquí también, bueno, se trabajaron con diferentes composiciones de policaprolactona y nanofibras de celulosa. Aquí también, bueno, cuando teníamos mucha policaprolactona, obtuvimos fibras muy gruesas o más gruesas y poros muy indefinidos, ¿no? Si ven acá, todos estos espacios, pues se supone que son poros. A medida que íbamos disminuyendo la cantidad de policaprolactona, por ejemplo, en este caso, que solamente era 50% celulosa y 50% policaprolactona, obtuvimos fibras un poco más definidas y cuando las medimos, las fibras, estas fibras estaban en el orden de los nanómetros, ¿sí? Igual los poros. En el caso de estos, pues también eran fibras muy gruesas. Aquí también depende mucho de, bueno, de la habilidad de la persona que realiza el electrospinning, porque sí hay que controlar mucho, o sea, varias variables que están presentes para obtener pues las fibras lo más homogéneas posibles y por tanto pues la porosidad. Sin embargo, bueno, con estas que nosotros realizamos, hicimos las pruebas de filtración, utilizamos agua contaminada, que como ven aquí, el agua contaminada pues luce un poquito café, y al aplicar cada una de las membranas, sí vamos viendo cómo se va disminuyendo ese color, hasta obtener el mejor resultado que obtuvimos fue con las fibras de 50-50, que bueno, aquí visualmente pues se ven más clara el agua, ¿no? Y las membranas, pues bueno, se iba viendo, ¿no? Cómo se iban acumulando los contaminantes. Ajá, les tomamos fotografías luego de haber hecho la filtración y como ven, en las membranas, en las de 80-20 y 60-40, todavía nos quedan espacios vacíos que no se taparon con el contaminante, o sea, eran espacios muy grandes que digamos que dejaron pasar el contaminante. Y en el caso de la membrana 50-50, vemos que se tapó totalmente con el contaminante, o sea, el tamaño de los poros, pues hizo que se absorbiera ahí en la superficie, ¿no? Entonces, bueno, esos fueron resultados buenos. Y bueno, analizándolo ya con números, redujimos la parte de turbidez del agua de un 80, bajamos a 0, la conductividad de 669 a 0, y la cantidad de hierro y cromo, tuvimos, bueno, el que mejor resultado dio, un 75% de reducción y un 99% de reducción en cromo, ¿sí? Bueno, aquí les hablo un poco así rápido de estos resultados. Si ustedes están más interesados en ver cómo se hizo este trabajo, aquí les dejo el artículo que se publicó y bueno, ahí con más detalles se explica un poco más cuál fue el mecanismo de absorción y todo, ¿no? Entonces, para seguirle con la plática. Pero bueno, aquí la idea es que, bueno, sí funcionó, ¿no? En este caso, para este tipo de contaminantes, tuvimos mejores resultados que para el contaminante emergente. Bueno, ya ahora sí como para ir terminando, la otra fracción, después de que aplicamos el proceso organosol, era el hidrolizado. Entonces, con ese hidrolizado, nosotros lo que estamos haciendo es aprovechando para la producción de biocombustibles, básicamente biogás, ¿sí? Entonces, bueno, el biocombustible se puede obtener de diferentes derivados vegetales o animales que pueden ser sólidos, gaseosos o líquidos. Nosotros nos hemos enfocado más
en aprovechar ese hidrolizado que obtenemos del proceso organosol para utilizarlo en la digestión anaerobia y producir biogás, ¿sí? Entonces, este proceso, bueno, de digestión anaerobia, bueno, es un proceso también biológico, natural, y la idea es, bueno, utilizar otro residuo, ¿no? O sea, el hidrolizado que nosotros tenemos es como la fuente de carbono para el residuo orgánico de las excretas de ganado, ¿sí? Entonces, bueno, así de manera muy general, este es el proceso o el diagrama de fases de la digestión anaerobia. Primero, bueno, se tiene un proceso de hidrólisis, por eso es importante tener una parte de materia orgánica en el proceso, ¿no? Entonces, digamos que nuestro hidrolizado es la materia orgánica que va a estar presente. Esta primera etapa, la idea es que, bueno, estas moléculas o esta materia orgánica esté disponible en azúcares, ácidos grasos y aminoácidos para luego hacer la siguiente etapa, que es la etapa acidogénica. En esta etapa, aquí es donde intervienen los microorganismos, que usualmente están presentes en el inóculo de la excreta del ganado, ¿sí? Entonces, se forman estos ácidos volátiles. Luego de que se forman estos ácidos volátiles, viene una etapa de acetogénesis, ¿sí? Aquí podemos tener la producción de hidrógeno, que también es algo que queremos aprovechar, o sea, generar hidrógeno a partir de este proceso, y se generan también acetatos, y la metanogénesis, que es ya la producción del metano como tal, ¿sí? O del biogás, ¿sí? Entonces, este es como el proceso general. Nosotros, bueno, hemos estado trabajando con biomasas natural, residual. También existen cultivos energéticos que, bueno, se trabajan para, o sea, se plantan para hacer ese aprovechamiento, ¿no? Pero aquí básicamente la idea es utilizar un excedente agrícola, o sea, los residuos que si no tienen otra utilidad, pues aprovecharlos, ¿no? Entonces, las ventajas de utilizar biocombustible con biomasas, que bueno, son renovables, contaminan menos que los combustibles fósiles, y la desventaja de los cultivos energéticos pueden empobrecer el suelo. Entonces, por eso aquí la idea es tratar de aprovechar los residuos, o sea, no simplemente realizar cultivos para aprovechamiento energético, sino los mismos cultivos que se utilizan para generar alimento, aprovechar el residuo que se genera de esos cultivos, ¿no? Ajá, pueden presentar contradicciones, bueno, con la seguridad alimentaria. Bueno, en algunos países, pues sí ha habido ese tipo de problema, porque, bueno, por ejemplo, han cultivado maíz y lo han utilizado, en vez para alimento, lo han utilizado como fuente de biocombustible, ¿no? Entonces ahí es donde no está bien, ¿no? La idea sería utilizar un excedente agrícola o algo que no compita con la parte alimentaria. Nosotros, bueno, como les había mencionado anteriormente, hemos estado trabajando con estos residuos. Bueno, el lirio acuático no es un residuo como tal, es una planta, ahorita explico un poquito más de esto, pero sí hemos trabajado con el residuo de la fruta, que también acá puede haber grandes cantidades de residuos, y con el olote de maíz, que básicamente es esto, la tusa, o no sé en Costa Rica cómo le digan, pero es como la parte interna del maíz luego de que se le elimina el grano de maíz. Entonces, cuando nosotros analizamos, hicimos la composición química del olote de maíz, nos dimos cuenta que, bueno, básicamente tiene una gran cantidad de celulosa, ¿sí? Y también de hemicelulosas. Entonces, esta composición de polisacáridos, de carbohidratos, pues me hace pensar que yo lo puedo aprovechar también para extraer celulosa y también para aprovecharla en un sistema de biocombustible, ¿no? También otro dato importante es que en México, bueno, se generan residuos de aproximadamente 25 millones de toneladas, ¿sí?
Sí, sí se les da algún uso, pero digamos que no es un uso muy tecnificado y que todavía, o sea, tenemos demasiados residuos que se pudiera utilizar para hacer materiales o para hacer biocombustible. El otro material material vegetal que hemos estado trabajando es el lirio acuático. El lirio acuático no es un residuo como tal, sino es una planta que es una planta flotante que en los últimos años ha tenido problemas de manejo, ya que se reproduce muy rápido y usualmente se reproduce en aguas contaminadas. Entonces, aquí en México tenemos algunos lagos que se encuentran con grandes cantidades de este lirio acuático. Que bueno, la idea en principio es tratar de eliminarlo porque el lirio acuático, cuando está en la superficie de un cuerpo de agua, pues reduce el crecimiento de las especies que se encuentran en el río, forma como una especie de tapete que tapa la luz y el oxígeno, y bueno, se considera como una maleza nociva. Entonces digamos que hay que darle como un aprovechamiento. Y al ser un material vegetal, pues sí vamos viendo que también al analizar sus características químicas, vemos que, bueno, tienen bastante cantidad de hemicelulosas, ¿no? O sea, aproximadamente, bueno, estos son diferentes autores que ya han hecho con las características químicas del lirio acuático y han encontrado, bueno, por ejemplo, algunos encontraron 48% de hemicelulosas. Entonces, digamos que es un material que se pudiera también aprovechar, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros, y bueno, y la parte del residuo de la fruta, ¿no? El residuo de la fruta en los lugares donde venden frutas, en los abastos o no sé, allá en Costa Rica, como sea, pero aquí en México se genera gran cantidad de residuos que usualmente no tienen ningún aprovechamiento, ¿no? Entonces, también aquí la idea sería aprovechar este tipo de material. Entonces, bueno, nosotros en la parte de generación de biogás, ¿qué hicimos? Bueno, recolectamos este tipo de biomasa, lirio, olote y fruta. Usualmente, bueno, hicimos caracterización química para estar seguros de la composición. Luego preparamos los sustratos para meterlos en el reactor. Se trabajó con un inóculo de excreta de ganado. A este excreta de ganado, bueno, se aclimatiza para que los microorganismos, pues bueno, puedan degradar esta biomasa. Se le hace también un pretratamiento organosol a esta materia prima, ¿sí? Por ejemplo, el caso del olote, porque bueno, tiene altas concentraciones de lignina, de hemicelulosa, entonces la idea es separarlo, ¿no? Y también se hacen tratamientos térmicos y básicos. Luego, se hace la digestión anaerobia. Nosotros tenemos un reactor tipo Lanford que está, bueno, automatizado de manera tal que podamos controlar el pH, la temperatura y medir la cantidad de gas que se está generando, ¿sí? Entonces, bueno, se le realiza los pretratamientos. En el caso de la fruta no tiene un gran contenido de celulosas y hemicelulosas como tal. Entonces, aquí simplemente la fruta lo que se le hace es triturarla, o sea, trabajar con un tamaño de partícula pequeño y se aclimatiza en un medio básico, ¿sí? Para luego, bueno, ser agregada en el reactor. Bueno, aquí están las condiciones. Usualmente, bueno, se trabaja, el tratamiento se hace a 30 grados centígrados por 24 horas y con agitación. Luego, en el reactor, nosotros alimentamos nuestro reactor con una proporción de hidrolizado obtenido del proceso organosol para el caso del olote. En el caso de la fruta, se le hace un tratamiento térmico y en el caso del lirio acuático, en el caso del lirio acuático un tratamiento térmico y el de la fruta un tratamiento básico, ¿sí? Entonces, esos sustratos se agregan al reactor, aquí se controla el pH, se mantienen en agitación y bueno, esto
se evalúa por un periodo de tiempo que depende también del tipo de materia prima. Nosotros trabajamos en un proceso en batch a 15 días aproximadamente y con un medidor de gas, pues fuimos midiendo cuánto gas se producía y después en unas bolsas tomábamos la muestra de biogás para después analizarlo por cromatografía para ver qué tipo de gas estábamos obteniendo, ¿sí? Bueno, esto se realizó a 37 grados centígrados y un pH aproximado de 7.5. Como les dije, hicimos varias combinaciones. O sea, el inóculo siempre fue estiércol de ganado. Sin embargo, aquí se puede variar, ¿no? Se puede usar estiércol de cerdo o otro tipo de inóculo, ¿sí? Nosotros utilizamos este. Y el tratamiento de la biomasa, pues fue variable. Usamos organosol, usamos un tratamiento térmico, usamos un control que no tenía ningún tratamiento, usamos el olote con organosol y la fruta sin tratamiento, ¿sí? Bueno, aquí ya así como de manera general, porque creo que ya se me está acabando el tiempo, les muestro los resultados. También aquí en esta publicación que tenemos, pueden checar como con más detalle lo que les estoy mostrando, ¿sí? Pero aquí les hago como un resumen, ¿no? Un resumen de los datos en general que hemos obtenido de la producción de metano a partir de diferentes residuos, ¿no? Y aplicando diferentes pretratamientos. Aquí RA es el residuo agrícola, no, residuos de la fruta, ¿sí? Aquí hicimos también algo que se llama codigestión, que quiere decir que mezclamos dos sustratos, o sea, mezclamos la fruta con el lirio acuático. En este caso utilizamos solo el olote, o más bien el hidrolizado del olote, luego de la extracción por organosol, y bueno, el control que no tenía ningún sustrato, solamente el inóculo de ganado. Entonces, como vemos, cuando no se aplica ningún biomasa celulósica o ninguna biomasa lignocelulósica, vemos la diferencia, ¿no? El control, la producción de biogás, pues fue menor de 2000 mililitros, ¿sí? Y a medida que íbamos agregando el sustrato, pues fuimos obteniendo la mayor cantidad. Aquí también vemos, por ejemplo, que cuando se usó la combinación o la codigestión de fruta y lirio acuático, fue donde se obtuvieron las mayores cantidades de biogás, ¿no? Aproximadamente 10,000 mililitros. Aquí también esta cantidad de biogás, pues varía mucho por el tipo de reactor que se está utilizando. Nosotros utilizamos un reactor que tenía una capacidad de 5 litros, ¿no? Entonces, bueno, más o menos de 5 litros se obtienen 10,000 mililitros de biogás, ¿sí? Entonces depende de eso también. Aquí lo importante es observar cómo a medida que se aplica un sustrato biomásico, o sea, una biomasa, se aumenta el rendimiento de la cantidad de biogás. Al analizar el gas que se obtuvo, pues sí, efectivamente, la mayor cantidad pues fue de metano. Siempre, bueno, se va a tener la generación de CO2 y otros gases, ¿no? Que pueden ser rastros de hidrógeno, ¿sí? Que nos pudieron haber quedado ahí. Aquí, bueno, lo único de resaltar es que, bueno, la mayor cantidad de metano lo obtuvimos en un proceso de codigestión, o sea, cuando mezclamos dos sustratos. O sea, mezclamos dos sustratos y aparte el inóculo. Entonces tuvimos el mejor resultado. Ok, bueno, ya para concluir la plática, aquí, bueno, las contribuciones como novedosas de estos trabajos que nosotros estamos realizando sobre biomasa lignocelulósica es que le estamos dando un manejo a una biomasa que usualmente es un problema y que no se le está haciendo ningún tratamiento, o sea, que no se está utilizando, ¿no? Como los residuos de la fruta, el olote de maíz, el lirio acuático, los residuos de la piña,
el bagazo de agave. Entonces, la idea es que se utilice de manera integral para obtener, bien sea materiales avanzados o biocombustibles. En el caso de la celulosa obtenida luego del proceso organosol, se puede trabajar a escala nanométrica. Aquí nada más les mostré los resultados de las nanofibras. Sin embargo, bueno, también tenemos resultados de nanocristales que también se pueden obtener de la celulosa, ¿no? Y obtener materias primas o materiales nanoestructurados que pueden ser utilizados en sistemas de tratamiento de aguas para eliminar contaminantes. En el caso de la producción de biogás a partir de biomasa lignocelulósica, bueno, se ve que fue mejorada la incorporación de esta biomasa a medida que usamos los pretratamientos como el organosol, el térmico y el básico, ¿no? Para el caso del olote resultó mejor el tratamiento organosol, ¿sí? Por su composición. Para el lirio acuático fue mejor el tratamiento térmico y para la cáscara de fruta el tratamiento básico. Entonces aquí simplemente es diseñar el tratamiento que mejor se acomode al tipo de residuo que se va a trabajar, ¿no? También con miras en qué es lo que se quiere obtener. Y bueno, ya para ahora sí, finalizar como agradecimientos, estos trabajos pues básicamente los hacen mis estudiantes de la licenciatura en nanotecnología, los estudiantes de la maestría en ciencias de agua y energía y mis estudiantes de doctorado en agua y energía del Centro Universitario de Tonalá, Juvenson, Santiago, Abigail, Javier y Hasbley, ¿no? Ellos fueron los que realizaron estos trabajos. Estos son proyectos que también son financiados por el CONACYT y también por apoyo a la incorporación de profesores, el PRODEP, ¿no? También les quiero dar, bueno, las gracias a los organizadores de este seminario, de este congreso, por haberme invitado. Y bueno, gracias por hacer este tipo de eventos porque ayuda mucho a los estudiantes que están iniciando sus carreras, ¿sí? Y bueno, aquí les dejo mi correo por si quieren, si no nos da tiempo de responder todas las preguntas o si tienen alguna otra inquietud. Y pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, de verdad que estuvo muy interesante la charla. De verdad, tenemos varias preguntas el día de hoy para la doctora Zulbarán. La primera viene las primeras dos vienen de lo que es el Facebook. La primera, ambas son de Daniel Esquivel y el comentario dice lo siguiente. Hola, buenos días. Primero quiero felicitarla por el trabajo que se lleva a cabo en su grupo de investigación. Segundo, tengo dos consultas. La primera, en los filtros que ustedes desarrollaron, ¿pudieron medir el flujo de agua que puede filtrar estos filtros por minuto? Y la segunda se refiere a cuánta es la vida útil de estos filtros. Muchas gracias. Sí, todavía esas cosas, esos detallitos ya de la implementación no los hemos realizado, pero sí estamos por medir, bueno, el flujo, también la parte de la vida útil. O sea, nosotros utilizamos las membranas, depende mucho del tipo del grado de contaminación que tenga el agua, pero la idea es hacer un dispositivo en donde hayan varias membranas, no simplemente una. Entonces, estamos en esa parte de desarrollo, de cómo desarrollar el dispositivo de manera tal de que se pueda utilizar muchas veces. Aquí la idea también es que sea un material que luego que se utilice el filtro como tal, se pueda desechar y como es celulosa, pues es fácilmente biodegradable. Excelente. Tenemos otros comentarios aquí en el Zoom. El primero es de Nelly Esquivel. Dice, hola, excelente presentación, felicitaciones y saludos. Una pregunta, ¿cómo cuantifican la hemicelulosa obtenido luego de la hidrólisis inicial del material ligninocelulósico?
Sí, ahí básicamente lo que hacemos es por cromatografía medir los tipos de azúcares que podemos tener. Y como las hemicelulosas pues tienen diferentes composiciones de azúcares, medimos eso, ¿no? Los azúcares totales, los azúcares reducidos y se hace por UV-Vis. Ya existe una técnica para hacerlo. En esto pues no puse los resultados, pero sí lo realizamos. Perfecto. Tenemos un comentario de Isabel Carvajal. Dice, muchísimas gracias, excelente presentación y trabajo. Y yo tengo una pregunta. eh, bueno, hace el semestre pasado, en una de las clases que llevé, era precisamente tratamientos para biorefinerías de este tipo de tratamientos para poder obtener energía. Entonces, mi pregunta va un poco más enfocada a qué beneficios tiene utilizar lo que es la fermentación anaerobia para lo que es el biogás y no otro tipo de aprovechamiento o de tratamiento tipo pirólisis y demás para obtener otro tipo de energía. Ujú. Sí, bueno, básicamente, bueno, yo utilizo la parte de biogás porque digamos que yo separo, o sea, fragmento la biomasa. O sea, utilizo una fracción que es la celulosa para hacer materiales y con el residuo es que aprovecho para hacer biogás. Sin embargo, si uno quisiera hacer el aprovechamiento directo de la biomasa, pues existen otras formas, ¿no? Como la pirólisis o otro tipo ¿cómo se dice? De aprovechamiento que se puede hacer. Aquí depende mucho es del objetivo que se quiera realizar, porque digamos que sí, la energía o la fuente de energía que se produce es muy diferente, ¿no? El biogás pues tiene ciertas limitaciones de aplicación. A lo mejor si, por ejemplo, quieren pirólisis para generar, para calentar, no sé, alguna empresa o algo así, pues digamos que sería más conveniente otro tipo de aprovechamiento de energía. Depende mucho, es como que la aplicación final que se le quiera dar a la biomasa, ¿sí? Perfecto. Tenemos otra pregunta de José Rodríguez. Dice, excelente investigación. ¿Cuál es el perfil de los integrantes de su grupo? ¿Tienen ingenieros en materiales, químicos u otros? Sí, bueno, ahí los estudiantes que yo tengo, digamos que de la licenciatura, nosotros tenemos ingenieros en energía, bueno, que son estudiantes que están estudiando ingeniería en energía, ingeniería en nanotecnología, y los que están estudiando la maestría usualmente son ingenieros químicos, ingenieros también de materiales, y bueno, es que varía mucho. También hay biólogos, sí, no hay así como, digamos que un perfil exacto, ¿no? Pero sí, en general, son ingenierías. Eso me lleva a otra pregunta. ¿Cómo ha sido, digamos, ese acoplamiento de equipo al tener carreras tan variadas? Porque sabemos que no es lo mismo el perfil de un biólogo a un perfil de un ingeniero a un perfil de un químico por naturaleza. Sí, bueno, ahora como en muchas carreras aquí se trata de la multidisciplinaridad, ¿no? Yo también, yo soy ingeniero forestal y como tal, creo que no he visto un ingeniero forestal en los últimos, no sé, 3 años, ¿sí? A mí me ha tocado trabajar mucho con químicos, con físicos, con biólogos, con ingenieros civiles, con ingenieros, agrónomos. Entonces aquí la cuestión es que cada uno tiene su particularidad y a veces aporta más cuando se realiza un trabajo, no se enfoca uno en una sola línea, sino se trata de aportar en todo lo que se pueda, ¿no? No solamente se enfrasca uno en que no, yo soy químico y yo lo único que sé es química, ¿no? Aquí la idea es ser de mente abierta y escuchar la opinión de todos los que estén participando. Excelente. Ya no tenemos más preguntas, entonces le agradecemos muchísimo su participación. En realidad fue una forma muy Laura, bonita. perdón,
Ujú. pero sí hay todavía una pregunta en el chat. Ah, ok, perdón, no la había visto. Bueno, más que una pregunta es un comentario, supongo que para todos en general. Dice que la Universidad de Guadalajara tiene convenio con la Universidad Nacional para ir a hacer semestres completos o pasantías. Entonces, eso es una información bastante buena para todos los que están acá presentes y para que aquellos que no están ahorita, pero que estén interesados. Así que muchísimas gracias por la información. Sí, de hecho ya hemos tenido la visita, igual yo he ido a Costa Rica a hacer estancias de investigación y también investigadores de Costa Rica han venido aquí a la Universidad de Guadalajara a hacer estancias de investigación. Y bueno, actualmente pues tenemos un proyecto con la maestra Marianela Esquivel, un proyecto que está vigente sobre el aprovechamiento de los residuos de la piña, también con el mismo enfoque para materiales avanzados. O también, bueno, la parte de biocombustibles no nos hemos metido, pero digamos que también sería algo que se puede realizar. Muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, creo que ya chequeé que tampoco hayan en el Facebook. Como estaba diciendo, le agradecemos muchísimo su participación y que haya sacado el ratito. Para nosotros es muy importante traerle este tipo de opciones a los estudiantes para más ahora que se han cerrado muchas puertas de información Sí. por la virtualidad. Creemos que estos espacios son supremamente provechosos e importantes. Les recordamos a todos que a las 3 de la tarde tenemos la última actividad de este congreso, que es un café con Adolfo Chávez. Y eh, para todos les recuerdo que el link está en el chat de lo que es la asistencia y la participación. Y para la doctora Belki, de verdad, muchísimas gracias. Creo que todos aprovechamos muchísimo y esto da como un cierre súper bonito porque englobó todo lo que se ha venido hablando a lo que es las charlas técnicas del Congreso. Así que de todo el equipo organizador, muchísimas gracias y es un honor estar presente en este tipo de eventos. Muchas gracias a ustedes. En este caso, damos finalizado la reunión de ahorita y los esperamos a las 3 de la tarde. Muchísimas gracias a todos por participar.